Muy buenas. Como habéis visto, hoy el mensaje es un poco diferente, ¿eh? Pero no nos asustemos, ¿eh? No nos asustemos, el mercado está muy rojo. De momento considero que estamos en mantener, ¿de acuerdo? Pero como ya dije en semanas anteriores, hay unos niveles a vigilar y estamos muy cerca de ellos y traigo una estadística sobre esto, ¿de acuerdo? Sobre lo que puede ocurrir y cómo esperar el año si se pierden, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Empezamos como la semana anterior. Voy a actualizar esto por si acaso ha cambiado algo. Es la estadística esta que me fabriqué para traer los cambios del mercado durante el día de hoy. Bueno, de momento la energía es la que está tirando bien, sobre todo respaldada por el petróleo, ¿no? Que está subiendo un 10%. Todo lo demás pues, funcionando bastante mal. El SP500 está bajando casi un 1,5, un 1,34. El Nasdaq más de un 1,5. Ya estamos en zonas, mira, ya acaba de cambiar. Como cambia esto Google y cambia el Google Finance, cambia, no sé si es cada 10 minutos o cada 20 minutos, pues justo acaba de cambiar ahora. Bueno, el SP500 se encuentra ya a más de un 4% de su máximo histórico, que no es ninguna barbaridad, ya lo dijimos, caídas entre un 5 y un 10% se producen todos los años. El Nasdaq un poquito más, ya sabemos que es más volátil también, es algo normal. Y lo que os traigo, un momento que cargo la plataforma. Vale, ahora sí. ¿Vale? El SP500. El SP500, los niveles, ya dijimos que el nivel de 6.700, un poquito en caída, eran los niveles a vigilar. Hoy, ahora mismo, estamos perdiéndolos, 6.684. Pero sí que es verdad que tenemos aquí un envolvente del lunes que es muy interesante, ¿de acuerdo? Vamos a ver estadísticas sobre esto. La iba a dejar para el final, pero a lo mejor la traigo ahora. Lo que pasa es que hay varias estadísticas que se mezclan y bueno, sí, os las voy a enseñar ahora, pero sí, os voy a enseñar primero la peligrosa, ¿de acuerdo? Los niveles, los 6.700 puntos eran importantes, ahora mismo estamos pues por esta zona. Sí que es verdad que ahora 6.638 aproximadamente sirven de soporte por esta envolvente, ¿de acuerdo? Pero ya dijimos que el nivel clave eran los 6.500. Pero los 6.700 eran el nivel más bajo de diciembre, ¿de acuerdo? Y resulta que Blue Curtic, esto lo podemos cerrar, Blue Curtic nos trae una estadística sobre esto. ¿Qué pasa cuando el SP500 pierde los niveles de los mínimos del diciembre anterior? ¿De acuerdo? Resulta que no es demasiado buen año. No estoy mirando diciembre, perdón, es el año entero. Normalmente es un año negativo. Solo el 46% de los años, cuando esto ocurre, solo el 46% de los años es negativo. Sí que es verdad que es muy dispar los resultados. Puede ser que caiga un poquito, puede ser que suba mucho o que caiga muchísimo, ¿de acuerdo? Aquí en el 2008, pues bueno, fue la crisis financiera, ¿de acuerdo? Y pues cayó casi un 40%. En el 2022 ya lo sabemos, un 19 y algo, un 20 casi. No llegaba a mercado bajista, depende si tienes en cuenta el precio de cierre o el precio que alcanza. Sí que pasó del 20%, pero no precio de cierre. O sea, fue un poco raro y según el analista te dice que sí que hubo mercado bajista y otros que no. Yo considero que sí, por supuesto. Ya está. Bueno, no, perdón, esto es el resultado anual. Sí que hubo mercado bajista porque cayó más, cayó hasta un 25%. Pero bueno, como vemos, realmente es una moneda al aire, casi un 50%, pero sí que es cierto que normalmente hay más años de mercado subiendo que bajando. Por lo tanto, que sea un 46% ya es una noticia en sí bastante negativa. ¿Qué otra estadística nos trae también Blue Corky? Esta envolvente, ¿de acuerdo? Esta envolvente del lunes, que el mercado abre por debajo del nivel de cierre anterior un 0,8% y acaba por encima un 0,8%, creo que es. Perdón, este es el Nasdaq, sí, abre por un 0,8 o más por debajo del mínimo anterior, que fue del cierre anterior, que fue el viernes, y acaba el mercado con más de un 0,8%. Esto, a un año vista, pues parece bastante bueno.
O sea, esa envolvente que vemos ahí no es muy habitual porque desde el 97 pues ya vemos que se ha producido 2, 4, 6, 8, 8, 9 veces, pero siempre ha sido un mercado alcista y excepto un año en el 2018 que fue bastante regularcito, todos los demás son resultados bastante decentes y aceptables. Diría que la mayoría buenos. Así que, como habéis visto, el Nasdaq nos pasa 3/4 de lo mismo. El Nasdaq nos presentó una envolvente el lunes, ¿de acuerdo? Una envolvente potente. Abrió por debajo de un 0,9% y cerró más de un 0,9%. ¿Qué le ocurre al Nasdaq cuando ocurre esto? Aquí no tenemos el 100% de los años positivos, solo el 72%. Bueno, solo ojalá de todos los años el 70% de los años fueran positivos. Pero bueno, pero eso sí, los resultados hay algunos que son demoledores, ¿de acuerdo? Así que un poco peor para el Nasdaq, eso sí, un 12% frente a un 19%. Y el SP500 vemos que funciona un poquito mejor que el Nasdaq cuando ocurre estas cosas. Pero a priori, este tipo de envolvente que ocurrió el lunes, pues parece bastante positiva, ¿de acuerdo? Esto lo dejo aquí un poquito más también, ¿de acuerdo? Es si realmente perdemos el mínimo de diciembre, que parece que va a ocurrir. Lo hemos perdido intradiariamente. Vamos a verlo. El mínimo de diciembre es este, el miércoles 17 de diciembre. Lo hemos perdido realmente intradiariamente, pero no a cierre. Hoy estamos por aquí, si acaba el mercado aquí, lo habremos perdido a cierre también, aunque haya un soporte aquí. Y esto querría decir pues que el año no va a ser del todo bueno. Eso sí, tenemos un poco de todo, tenemos un 25% positivo, un 26, un 23, pero la media histórica hace que haya más años negativos que positivos en esta estadística. ¿De acuerdo? Estos son los meses por separado. Cuando ocurre esto en marzo, solo el 46% de los años es positivo, en abril el 65%, después ya es hay un poco de todo, pero el año global es un poco menos del 50%. Por lo tanto, un dato negativo a tener en cuenta. ¿Qué otro dato negativo a vigilar y a vigilar los niveles? El HIG, ¿de acuerdo? Lo dije hace unas semanas, el valor de 80 era muy importante, quizá un poquito menos porque aquí había un canal bajista. Lo hemos perdido a cierre, pero ahora ha recuperado. Ahora mismo estamos en 79.50 o algo así, 50 espera que lo busco. HIG Stock, para asegurarlo, 79.49, ¿de acuerdo? 79.49. O sea que estamos aquí. Esto ya es una señal bastante negativa. El miedo en el mercado empieza a verse. Estamos saliendo de bonos de alto rendimiento y alto riesgo, y la gente empieza a vigilarse. Ryan Detrix además ha colgado unas estadísticas. No las he traído, pero las voy a buscar en un momento. De otros tipos de señales conforme la gente se está protegiendo. Es este. ¿De acuerdo? Es este de aquí. ¿Vale? Esto es exposición en corto en productos macro, ¿de acuerdo? En índices y ETFs. Y estamos llegando a niveles pues, de 2021-2022. La gente se está protegiendo mucho de lo que pueda pasar ahora. O sea que empieza a haber miedo en el mercado. ¿Qué más? Pues valores estimados de contratos put o delta put del mercado. Resulta que los más altos de la historia o casi de los últimos no sé cuántos años. Sí que es verdad que a lo mejor si descontamos inflación, con la inflación que hubo en el 2020, 21, etcétera, que llegó al 10-12%, a lo mejor es casi lo mismo. Habría que verlo en porcentaje más que en billones. Pero bueno, está claro que la gente se está empezando a proteger. Y esto es una cosa a tener en cuenta. Si aguantan los niveles, todo esto les irá en contra. Se podrían producir incluso short squeeze hacia arriba. Pero, bueno, empieza a haber miedo. Aunque los indicadores que traigo no se ve del todo. ¿De acuerdo? Esto de Blue Cookie lo podemos quitar. Vamos a ver el Fear and Grid. Voy a actualizarla por si acaso. ¿Vale? Sí, miedo extremo, ya sabes que yo miedo extremo lo considero 10 o menos.
Si vemos la línea de tiempo temporal, en noviembre sí que hubo un miedo extremo, que fue un 5. Si miramos la gráfica del SP500 en noviembre, veremos, aquí está, veremos que en noviembre el nivel era 6.500, por eso digo que el 6.500 sí que me parece muy importante. Llegar con miedo aquí sería bueno, sería normal y sería positivo. Llegar con abundancia aquí, o sea, la guerra se acaba y sigue bajando y empieza a haber euforia y llegamos al 6.500, no sería tan bueno, ¿de acuerdo? Eso es los niveles que tenemos que vigilar. Llegar a zonas de control con miedo. Si hay miedo, existen posibilidades de que hayan suelos. Si no hay miedo, existen posibilidades de que caiga más. Y aquí sí que sería ya un suelo mucho más grande, un techo mucho más grande, y podríamos verla caer sin duda pues a niveles a lo mejor de incluso 5.800, sin lugar a dudas. Y como veremos ahora, incluso este impulso alcista se ha acabado, lo veremos ahora próximamente con otro indicador, y quiere decir que ahora puede haber pues una corrección de mercado, cosa que no ha pasado antes, durante este tiempo, desde abril del 2025 aproximadamente. La encuesta AAI vuelve a bajar, vuelve a ser negativa, los bajistas ya empiezan a votar con fuerza, ¿de acuerdo? Casi más del 45%. Esto es bueno, ya sabéis, que haya niveles de pánico cuando estamos llegando a niveles de soporte, es bueno. Por eso digo que todavía, para mí, estamos en mantener, pero hay que vigilar que los niveles no se pierdan y si se pierden, a ver cómo está el sentimiento. De momento, empieza a haber miedo y eso es bueno. La encuesta Nain también, casi el 67% de exposición, ¿de acuerdo? Esto ya es una bajada de un 12-13%. Importante, lo dije creo la semana pasada, que los gestores normalmente son los primeros que se bajan en el barco. Me extrañó incluso que subiera la semana anterior. No era normal con el miedo que había, ¿no? Tipo macro, que si las guerras, etcétera, etcétera, que el gestor profesional que se tiene que exponer a sus clientes no reaccionara, me pareció raro. Esta semana lo deja claro y es bastante normal que ocurra esto, pero como sabéis, niveles de suelo absoluto son por debajo de 25, el 20 me gusta más, y ahí podríamos buscar entradas. Ahora de momento, simplemente que si perdemos niveles con un poquito de euforia, no con miedo extremo, lo que tendríamos es o que bajar exposición o ajustar mucho los stops y lo que se cierre, pues a esperar a ver que el mercado mejore. Y ya está, y mantenernos en liquidez. No es momento, o creo yo que no es momento de cerrar a lo loco, Eso, por eso digo que mantener, pero vigilando niveles. El VIX, bueno, nos dio un sustito, ¿no? Creo que fue el lunes, el día 9, sí, el lunes también. Llegó a casi 35, 35,30 máximo, pero de caída, una caída brusca. Y nos trae Blue Cookies, nos trae una estadística muy interesante de qué ocurre cuando el VIX toca 31 o más después de 8 meses. Por la primera vez en 8 meses desde 1990. No ha ocurrido muchas veces. Espera un momento que me voy a mover aquí para que se vea todo. No ha ocurrido muchas veces, pero cuando ha ocurrido a un año vista, pues es bastante decente, ¿de acuerdo? Bueno, la media es más o menos lo que da el mercado, entre un 8 y un 10%, pero el 72% de los años son positivos. Por lo tanto, entre la señal envolvente esa, que pinta bien a un año vista, y el VIX, que también pinta bien a un año vista, bueno, pues tenemos números importantes como para decir que parece bueno esta señal, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? El ratio put and call. Voy a ponerlo un poquito más grande, que no se me olvide. Vale, niveles de prácticamente 1, neutrales. El diario ya pasa de 1, o sea, cuando estamos altos estamos más cerca de suelos que de techos, pero sí que es verdad que la media a 10 días, que es la que es importante para el largo plazo, o por lo menos creo que es la importante a largo plazo, si eres más cortoplacista, quizá la media de 5 días o incluso la diaria te podría valer. Yo miro más la media de 10 días y está bastante neutral, pero subiendo, y esto cuando sube es cuando estamos viendo posibilidades de suelos, pasar de 1,15 en esta media de 10 días
son zonas que han sido normalmente suelo. Ya traje una estadística hace un par de meses, creo que fue en diciembre, y sobre esto. Y cuando marcaba por debajo de 0,75 no era demasiada buena señal como para decir que estábamos en techos, pero no estaba mal. Pero cuando pasábamos de 1,15 sí que era bastante buena señal para decir que estábamos en suelos. De momento ni una cosa ni otra, muy neutrales. Todo lo que sea cercano de 1 es bastante neutral, pero es bueno que empiece esto a subir. El ratio bullish, bueno, se está comportando, bueno, como lo que parece. Más del 50, sí, más del 50% del SP500 ya no está en tendencia alcista a corto plazo, solo el 44%. Esto es normal, mira lo que pasó pues en noviembre, ¿no? En la época de pánico, pues llegó a 40, pues puede ser que lleguemos a esa zona incluso menos y entonces sea cuando haya el pánico y entonces tendremos que ver a qué niveles estamos. Sería muy bueno que el pánico empezara a estar fuerte justo en eso, entre los 6.500 puntos del SP500, sería ideal. Si no hay pánico en esos 6.500 es cuando deberíamos tener cuidado, ajustar y pues mantener liquidez. De momento no es eso, pero sí que es verdad que hay que controlarlo. La línea D, bueno, la línea D cayendo con fuerza. El ADN, por supuesto, nos ha dicho ya que se acaba el impulso. Bajar de 80 es, para los cortoplacistas, es salir del mercado. Para mí, bajar de 50 es que se acaba el impulso. Y ahora lo suyo sería, pues, bajar de 20 para poder hacer uno nuevo. Como vemos, desde noviembre no habíamos visto ninguna caída. Y desde abril tampoco, ¿de acuerdo? De abril hasta noviembre se considera un impulso. Ahora hemos tenido otro y ahora toca corregir. Sí que es verdad que estamos ya corrigiendo casi al 50% del impulso anterior, pero no de todo el impulso, que es lo que a mí me tiene un poco más preocupado, ¿de acuerdo? Que pueda caer un poquito más. Pero no de momento, simplemente eso, se ha acabado el impulso, es normal ahora que esté pues cayendo un poco todo, y más con todas las noticias macro, pero nos está acompañando, nos empieza a acompañar el miedo, como habéis visto, muchas coberturas por el camino. Bueno, el SP500 con el mismo peso en el índice, también cayendo más bruscamente que el SP500. Esto quiere decir pues que las empresas grandes están manteniéndose un poquito mejor ahora mismo que las pequeñas. También es verdad que las grandes estaban cayendo mucho más que las pequeñas al principio y ahora es al revés, ¿de acuerdo? Había una rotación y ahora pues es una salida un poco más generalizada, ¿de acuerdo? Deberíamos, bueno, seguir vigilando, sin más, o sea, no hay más. Bueno, lo que pasa es que aquí en el Equal Index el nivel a vigilar sería los 7.300 y todavía queda bastante para eso, que sería pues más o menos el 50 del impulso anterior. Ni más ni menos. Ya para acabar, bueno, voy a acabar con esta gráfica de Ryan Detrich. Bueno, esto es la semana que viene hay reunión de la Fed, de reunión de posible decisión de tipo de interés y de momento el mercado no espera cambios. Esto va a pasar el 18 de marzo, que es la semana que viene. Yo ya volveré el 19, ya habrá pasado, por eso os lo dejo aquí, ¿de acuerdo? Pero a priori el mercado descuenta que no va a haber cambios. Cualquier modificación de esto podría hacer que el mercado bailara bastante. Si el día 18, el miércoles que viene, la Fed decide bajar los tipos, pues podría ser un impulso al mercado. ¿Que decide subirlo? Pues sería todo lo contrario, sería una bajada, aunque bueno, a veces el mercado interpreta lo que quiere, sube los tipos, dice, está bien porque ahora mismo como hay cosas macro que pueden ser peligrosas, no es tan claro y es mejor que no haya muchos préstamos por si acaso hay, bueno, etcétera. El mercado ya sabemos que evoluciona como quiere, es soberano, muchas cabezas pensantes ahí y la masa al final es la que decide. Lo probable es que no haya cambios, ¿de acuerdo? Esto es lo probable. Y ya veremos, ¿de acuerdo? Ya veremos qué ocurre. Cualquier cambio de esto podría ser peligroso para el mercado o nos podría traer más volatilidad. Y eso sí, y ahora ya, sí, para acabar, esto es la media histórica del SP500 en los últimos 20 años. Y Ryan Detrich nos dice que el nivel más bajo fue el 12 de abril, al día de hoy.
Veremos si esto, la estacionalidad se cumple o no se cumple. Hemos visto cosas interesantes y positivas, casi todas, pero sí que es verdad que hay niveles que ya estamos muy cerquita en los que tendríamos que tener pues cuidado, y si los perdemos del todo, empezaré a ajustar posiciones. Yo no soy de cerrar posiciones, soy más de ajustar stops, y si se cierran, pues ya buscaremos nuevas oportunidades. Pero bueno, aquí cada uno actuará como más tranquilo le deje, que para eso, para eso el dinero y las inversiones son individuales y de cada uno. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. 20 minutos. Pensaba que estaría más, pero he intentado ir rápido porque había mucha cosa hoy. Espero que se haya quedado claro. Y si no, bueno, pues me lo dejáis en los comentarios o lo que sea y lo intentaré explicar un poquito mejor. O la semana que viene o en la misma respuesta en YouTube. Y ya está. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias por llegar hasta aquí. Hasta luego.